Buenas tardes con todas las partes conectadas a esta audiencia judicial virtual. Doctora. Sí, un momento, por favor, señor. Señalamos el saludo correspondiente a las partes para iniciar esta audiencia judicial que corresponde a una continuación de juicio oral y para la emisión del fallo o decisión final en el presente caso. Proceso penal signado con el número 180-2022 ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces Raúl Caballero Laura, Max Bengoa Valdeiglesias y Naico Coronado Salazar, esta última en la presidencia del colegiado y también en la dirección del debate. Para efectos de tener en cuenta la acreditación de las partes, señorita especialista de audiencia, nos señala, por favor, en relación a los sujetos procesales conectados. Adelante. Muy buenas tardes, señora magistrada, con todos los presentes. Dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público la doctora Falcón Montoro, por la Procuraduría se encuentra el doctor Herboso Donaire, por la defensa del señor Matos Lusquiño se encuentra el doctor Alejo Saavedra, asimismo se encuentra conectado el acusado Matos Lusquiño. Eso es todo, doctora. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación de los fundamentos principales de la decisión o fallo en el presente caso 180-2022, seguido contra el ciudadano José Alfredo Matos Lusquiños por el delito de apología al delito de terrorismo en el área del Estado, según la imputación. Muy bien, siendo así, y teniéndose una decisión en mayoría, esta dirección de debates va a ser cedida al señor juez Raúl Caballero Laura, para efecto de que exponga los fundamentos de la decisión en mayoría como resolución del caso. Adelante, doctor Caballero Laura. Gracias a la presidencia. Buenas tardes con todos y todas. Quien habla, magistrado Caballero Laura, se va a encargar de emitir los principales fundamentos de la sentencia en relación al fallo de la misma y el sentido en cuanto del debate surgido entre los miembros del colegiado. Se ha llegado a una votación respecto al magistrado Max Oliver Bengoa Valdeiglesias y quien habla, a una votación uniforme, y en relación a la doctora Coronado Salazar, que tiene un voto distinto de quienes vamos a emitir el fallo. Es decir, la sentencia se va a emitir por mayoría. Luego la doctora Coronado emitirá pues su voto conforme ella lo considere, ¿no? Bien, esta sentencia se emite el día de hoy, 29 de noviembre del 2023, en el caso 180-2022, respecto del acusado José Alfredo Matos Lusquiño por presunto delito de apología del delito de terrorismo en presunto agravio del Estado. Los cargos principales formulados por el señor representante del Ministerio Público han sido que en una especie de conferencia internacional en la red social Facebook aparece un comentario que se ha realizado a la publicación elaborada por el perfil de Facebook Dr. Abimael Guzmán Reynoso, de fecha 23 de noviembre del 2020, cuyo texto es el siguiente, se refiere al señor fiscal, ¿no? Súmate a la jornada con tu video, foto, cartas pintadas, etcétera. Muy agradecidos, comprometidos con la lucha por la libertad de los prisioneros políticos y en defensa de su salud y vida, convocamos a esta jornada de solidaridad en medio de la lucha y resistencia de los pueblos de América Latina y el mundo contra el capitalismo y el imperialismo, convencidos que la lucha por la libertad de los prisioneros políticos es parte de la lucha de los pueblos en defensa de sus derechos.
enmarcamos esta jornada de solidaridad con el doctor Abimael Guzmán en torno a su 86 aniversario, que los cumple en las peores condiciones de prisión en el penal militar de la base naval del Callao, 28 años de aislamiento absoluto y perpetuo, sentenciado a doble cadena perpetua sin ninguna atención médica, por lo que demandamos respeto a sus derechos fundamentales. Es decir, el señor fiscal invoca que en base a esta publicación el señor acusado José Alfredo Matos Lusquiños, en su página de Facebook, con fecha 24 de noviembre del 2020, ha efectuado el siguiente comentario. El doctor Abimael Guzmán es un genuino revolucionario y se encuentra encarcelado por haberse atrevido a rebelarse contra el Estado opresor peruano y haber jefaturado por 12 años la guerra popular en el Perú. Sus condiciones carcelarias son inhumanas y apuntan hacia su aniquilación. Libertad para el doctor Abimael Guzmán, ¿no? Ese es el comentario que el Ministerio Público ha imputado en su acusación respecto del señor José Alfredo Matos Lusquiños. Se ha ingresado a la actividad probatoria y en la misma ha prestado declaraciones y explicaciones los órganos de prueba consistentes en la perita psicóloga Segundina Isabel Guamán del Pino. Ha emitido el informe técnico psicológico 020-2021. Ha explicado el señor lingüista Smith Dante Tocto Aguirre con su informe pericial lingüístico forense 021-2023 y el testigo experto Omar Erickson Guamán Díaz con su informe 172-2021, además de haber sacado algunos documentos que más adelante se va a indicar en forma concisa. Así, en relación a las explicaciones otorgadas por la peritas psicóloga Segundina Isabel Guamán del Pino. La misma ha explicado el contenido de su informe técnico psicológico 020-2021 en cuanto ha indicado que el señor acusado, Matos Lusquiños, ha efectuado un comentario y la psicóloga, en base al acta de visualización y perennización de la cuenta de Facebook respecto del señor Abimael Guzmán Reynoso, analiza lo comentado por el acusado. Previamente la psicóloga ha invocado también la publicación en base a la cual el acusado efectúa sus comentarios, ya mencionados anteriormente, respecto del sentenciado condenado por terrorismo, el señor Abimael Guzmán Reynoso. Ha explicado la psicóloga que el acusado considera, ya ha comentado, pero enaltece al condenado por delito de terrorismo. Tiene una visión unilateral de la realidad propia de personas fanáticas, inclusive, ¿no? Además agrega que estas expresiones generan confusión
impactan en el público, sobre todo en los jóvenes que tienen escasa información, los que podrían simpatizar con dichas informaciones. Además, la perito también ha concluido que el 23 de noviembre del 2020 la publicación efectuada distorsiona los hechos sobre la violencia terrorista ocurrida, y es así que este acusado ha enaltecido al condenado por delito de terrorismo ya mencionado, con la pérdida de vidas y pérdidas económicas que se ha dejado en el Perú. Luego también la perito ha indicado que estas publicaciones y comentarios generan confusión e impactan en el público, pudiendo generar simpatía con las ideas o personajes en la década de violencia terrorista en el Perú. La judicatura considera que de las explicaciones de la perita psicóloga se puede advertir que se concentra en la publicación efectuada y realizada por persona distinta al acusado, es decir, esa base, el acusado ha efectuado un comentario que consiste esa base en jornadas internacionales de solidaridad hacia el condenado por delito de terrorismo Abimael Guzmán Reynoso. Asimismo, la perito ha centrado su análisis en el comentario efectuado por el acusado Matos Luzquiños, en cuanto enaltece a persona condenada por delito de terrorismo. Sin embargo, la judicatura considera que en el presente caso es necesario remitirse a un análisis jurídico del bien jurídico protegido por delito de apología a persona condenada por delito de terrorismo. Al respecto, tal como se ha dejado asentado, en estos tipos penales, apología a personas condenadas por delito de terrorismo, previamente debe analizarse el bien jurídico protegido por el tipo penal, cuál es el régimen político, ideológico establecido constitucionalmente. Y la acción o conducta proscrita es la sustitución o variación violenta del régimen político, ideológico, democrático y constitucionalmente establecido. En la persecución del terrorismo, el bien jurídico tutelado es el régimen político democrático definido por la Constitución, vale decir, la seguridad nacional. Estas apreciaciones sobre el bien jurídico protegido y respecto del cual los integrantes del colegiado, el doctor Bengoa y quien habla, comparten, han sido plasmadas por sentencias del Tribunal Constitucional peruano en el expediente 005-2001/AI-TC, derivado de una demanda de inconstitucionalidad. Complementariamente, la judicatura en mayoría considera que el bien jurídico es la seguridad pública, la tranquilidad pública, que también se encuentra respaldada por la doctrina en el texto Peña Cabrera Freire Alonso, los procesos penales especiales y el derecho penal frente al terrorismo. Página 547, segunda edición, Lima, abril de 2012, que a su vez invoca a Peña Cabrera Freire R., traición a la patria y arrepentimiento terrorista. Página 67. Entonces, como se verifica de autos, la conducta o el hecho que debe efectuar el acusado debe ser sumamente grave como para afectar ese orden, ese régimen político, democrático, constitucional establecido por nuestra máxima ley de leyes, es decir, la Constitución.
Y este comentario efectuado por el acusado, en cuanto indica que el doctor Abimael Guzmán es un genuino revolucionario y se encuentra encarcelado por haberse atrevido a rebelarse contra el Estado opresor peruano y haber jefaturado por 12 años la guerra popular en el Perú. El colegiado en mayoría considera que no es suficiente para afectar el bien jurídico protegido en grado de delito de peligro. En cuanto se trata de un comentario que, si bien es cierto, efectuado por el mismo, no trasciende en el contexto, máxime que el Ministerio Público no demuestra que bastantes personas hayan abrazado dichas ideas, siendo su obligación constitucional demostrar los cargos que imputa cualquier ciudadano representante del Ministerio Público, y si bien es cierto, ha sido efectuado a través de la página Facebook, no se tiene certeza de qué cantidad de personas habrían podido abrazar este comentario del acusado, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Y el otro comentario que realiza el acusado en cuanto refiere las condiciones carcelarias eran inhumanas y apuntan hacia su aniquilación, libertad para el señor Abimael Guzmán, es en consideraciones del colegiado en mayoría intrascendente en cuanto solicitar que las condiciones carcelarias de una persona, por más condenado que se trate, sean pues obviamente de carácter humano, ¿no? Ello hace que el Estado constitucional sea uno de derecho. Y en relación a solicitar la libertad, pues es una expresión coloquial que no afecta mayormente el orden jurídico democrático. También a juicio han venido a declarar los peritos Dante Tucto Aguirre respecto a qué comentario efectuado por el acusado ya mencionado contienen frases que exaltan, enaltecen y justifican la figura del señor Abimael Guzmán Reynoso, respecto del cual el colegiado en mayoría también considera que no es suficiente este comentario muy particular respecto de su derecho a la expresión, de ver las cosas y ver el mundo. No considera que afecte ese bien jurídico mencionado anteriormente. La conducta debe ser mucho más gravosa como para afectar nuestro sistema democrático que se desprende de la Constitución política del Perú. De la misma forma, respecto de las explicaciones otorgadas por el señor Omar Edison Guamán Díaz en relación a su informe 172, en cuanto el mismo ha concluido pues que el comentario tiene carácter terrorista y subversivo, con lo cual el Ministerio Público ha tratado de acreditar que el acusado pues habría cometido el delito que se tiene materia de debate. También se ha actuado algunos documentos como el acta de visualización y perennización del Facebook, el cual se verifica el comentario ya referido. El acusado ha reconocido ser titular de la cuenta de Facebook, no ha negado las publicaciones y ha indicado tener sus propias motivaciones para haberlo publicado, así como
se ha verificado los antecedentes penales de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Efectivamente ha sido condenado por delito de terrorismo, por hechos que han perjudicado al Perú y respecto de la situación en que los miembros del colegiado en mayoría consideran que el sentenciado se encuentra bien condenado por haber efectuado estos daños a tantas vidas en el Perú, así como haber causado bastantes perjuicios económicos, tanto en el sector público como en el privado, respecto del accionar del mismo y las personas que lo acompañaban en sus accionares. Asimismo, el sector civil ha actuado en un documento correspondiente, oficio 027-2023, para acreditar los mismos extremos que corresponden al representante del Ministerio Público. De esta forma, se verifica que el acervo probatorio presentado por el señor fiscal ha sido un mínimo, no se verifica la actuación de otros actos probatorios, del cual pueda desprenderse pues que la conducta efectuada por el señor Matos Luzquiño pueda subsumirse en los tipos penales del artículo 316, primer párrafo, y el 316-A del Código Penal, primer y tercer párrafo, en cuanto el 316 prescribe el que públicamente exalta o justifica o enaltece un delito. Y en relación al 316A, con los mismos verbos rectores, exaltar, justificar o enaltecer a una persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación. Este análisis corresponde al objeto penal. Sin embargo, respecto del objeto civil, el colegiado en mayoría considera pues que la frase el doctor Abimael Guzmán la frase emitida por la acusada. El doctor Abimael Guzmán es un genuino revolucionario, enaltece y exalta, que indicaba el señor fiscal, no lo es en criterio y apreciación respecto del objeto penal por el colegiado en mayoría, y que se encuentra encarcelado por haberse atrevido a rebelarse contra el Estado opresor peruano y haber jefaturado por 12 años la guerra popular en el Perú. El colegiado en mayoría considera que es agraviante al Estado peruano en cuanto lo presenta a nivel nacional e internacional inclusive como un Estado ajeno al Estado democrático constitucional de derecho, lo cual no es cierto. En el país está vigente el sistema democrático constitucional de derecho previsto en la Constitución Política del Perú, y quien lo presente de manera contraria lo afecta, por lo tanto le causa un daño desde el plano y punto de vista civil, razón por la cual el colegiado en mayoría considera que en el presente caso está acreditado que el acusado debe responder por una indemnización a favor del Estado peruano. Por estos fundamentos concretos y que en su oportunidad en la lectura de sentencias serán más ampliamente explicados, el colegiado en mayoría emite la siguiente decisión. La decisión de la sentencia es la siguiente. Punto primero, disponemos en mayoría
absolver al acusado José Alfredo Matos Lusquiños, cuyas generales de ley obran en el exordio de esta sentencia respecto de la calidad de presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, modalidad contra la paz pública, submodalidad apología del delito de terrorismo, previsto en el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, tipo base, bajo la vigencia de la Ley 30.610, publicado el 19 de julio de 2017, respecto de la exaltación, justificación y enaltecimiento de persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo. En consecuencia, con las agravantes, en concordancia con las agravantes previstas en el primer y tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal bajo la vigencia de la Ley 30.610, publicado el 19 de julio del 2017, en presunto agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo. En consecuencia, se dispone el archivo definitivo del presente proceso penal. Segundo, declarar fundada la pretensión civil respecto a la indemnización componente de la reparación civil formulada por el actor civil contra el señor José Alfredo Matos Lusquiños. En consecuencia, disponemos el pago de 8.000 soles que el sentenciado deberá pagar a favor del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo. Tercera parte decisoria, disponemos se deje sin efecto los antecedentes policiales que hayan generado el presente proceso penal al sentenciado absuelto. Cuarto, disponemos que consentida o ejecutoria que sea la presente sentencia, se archive el mismo y se cursen los oficios para la anulación de los antecedentes policiales. Así lo mandamos, pronunciamos y firmamos. Tómese razón y hágase saber. El doctor, el integrante en mayoría, doctor Bengoa, ¿desea usted agregar algo o es suficiente? Sí, doctor Caballero, muy puntual en todo caso, muy puntual en la misma línea del doctor Caballero Laura. Nos adscribimos ya a lo señalado en cuanto a fundamentos fácticos y si es preciso señalar por qué nos decantamos en este caso por la absolución en los siguientes términos. El tipo penal de apología al terrorismo ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades, de modo que incluso ha sido sometido a un proceso de inconstitucionalidad, el cual ha determinado en su momento declarar la inconstitucionalidad justamente de este tipo penal y a efecto de que éste pueda tener vigencia en el sistema de justicia ha dotado de algunos parámetros. Ello en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13.5, y dice en su fundamento 88. Esto es, en el sentido de que lo prohibido en la apología que constituye incitación a la violencia o cualquier otra acción legal, y en consecuencia se fijan los siguientes parámetros. Es decir, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que la apología no es meramente una expresión, un acto apologético o comunicación apologética, digamos, que no esté conectado con una incitación hacia la violencia. Y luego de ello fija los parámetros que conocemos, también han sido señalados, que la exaltación se refiere a un acto terrorista ya realizado, entre otros, y el último, que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Entendemos que en el presente caso se trata de un delito de peligro y este hecho significa también que de algún modo quede objetivado en un caso concreto cómo es que se ha generado un riesgo al bien jurídico protegido que ya ha sido aludido por el colega integrante del colegiado. Bajo ese entender necesitamos incluso probatoriamente que de algún modo se pueda acreditar, por ejemplo, con una pericia sociológica que determine cómo es que se está afectando esas reglas democráticas y cómo es que se está generando una incitación que conlleva a la violencia. Incluso ya hay pronunciamiento de la propia Corte Interamericana que señala que esta no puede ser implícita. No basta que haya una violencia implícita o interpretable, sino que debe ser expresa, directa, nos dice
este pronunciamiento. En ese sentido es que nosotros consideramos que sí hay un contenido apologético, básicamente a ese sentido ha sido direccionada la actividad probatoria del Ministerio Público, ha quedado acreditado. Hay un contenido o una comunicación apologética, pero no de la entidad que requiere el tipo penal para ser considerado un tipo penal. Y es por eso que, habiendo una comunicación apologética, consideramos que también se daña la imagen, la institucionalidad del Estado. Pero esto sirve como fundamento para la determinación de reparación civil y decantándonos porque el hecho resulta atípico en cuanto a su contenido penal. Esto, doctor Caballero, muchas gracias. Gracias, doctor, por sus fundamentos. Vamos a conceder uso de la palabra a la doctora Coronado, que tiene su voto, su voto que emita la doctora. Adelante. Gracias. Voto en discordia, doctor. Muy bien. Respetando siempre los criterios de los colegas integrantes del colegiado, nuestra posición es un voto en discordia, es decir, estamos en desacuerdo con la opinión mayoritaria del colegiado por la cual se absuelve al señor José Alfredo Matos Lusquiños, básicamente por lo siguiente, ¿no? A ver, nos remontamos, la imputación contra el señor Matos Lusquiños es por haber hecho un comentario a una publicación de la página de Facebook denominada Dr. Abimael Guzmán Reynoso, en la que con fecha 23 de noviembre de 2020, esta página publica una suerte de evento denominado conversatorio para el 3 de diciembre en torno al señor Abimael Guzmán, da una fecha, un horario, y es la invitación del conversatorio respecto de la Asociación de Refugiados y Exprisioneros Políticos del Perú, entre comillas, así está. Ante esta publicación, el acusado, José Matos Lusquiños, hace un comentario, como muy bien lo ha leído el doctor Caballero, y que lo repetimos, ¿no? El doctor Abimael Guzmán es un genuino revolucionario y se encuentra encarcelado por haberse rebelado contra un Estado opresor peruano y jefaturado por 12 años la guerra popular. Sus condiciones son inhumanas. Libertad para el doctor Abimael Guzmán Reynoso. Esas son las palabras o el comentario del señor Matos Lusquiños. Comentario que, por cierto, no ha sido negado por él mismo, acepta que el comentario lo ha hecho él a través de su perfil de Facebook denominado José Alfredo Matos Lusquiños, o sea, su mismo nombre. Muy bien. En este contexto fáctico se tiene la imputación. ¿Y qué nos dice este delito? Conforme al artículo 316, primer párrafo, 316A, primer párrafo, y en el caso de la imputación fiscal, que también comprende no solo el primer párrafo del artículo 316A, sino también el tercer párrafo, razón de en la figura de la propagación, ¿no? Y este delito, ¿qué exige en su descripción típica? Exige que cualquier persona que públicamente enaltezca, justifique o exalte un delito, en este caso el delito de terrorismo, o a la persona condenada por delito de terrorismo, comete este tipo de delitos. Pues bien, como muy bien también lo ha referido el doctor Bengoa, para efectos de una mejor interpretación del tipo legal, del cual ya de por sí tendríamos en este caso una figura de enaltecimiento a un condenado por delito de terrorismo de la sola mención del mensaje. Y el Tribunal Constitucional, a través de este expediente 10-2002, acción de inconstitucionalidad, emite un pronunciamiento y dice, los jueces tienen que tener mucho cuidado al analizar este tipo de delitos, ¿no? No es solamente que se refiere a un acto de enaltecimiento, justificación o ensalzamiento, también debe tenerse en cuenta que sea una persona condenada por delito de terrorismo con sentencia firme, que es el caso, que se haga por medios viables para la difusión de la información, y pone un parámetro que en los diversos pronunciamientos de este colegiado ha sido el de mayor abordaje, cuál es el que haya una afectación a las reglas democráticas de pluralismo y tolerancia, dice, ¿no? Para poder interpretar en la línea de, en efecto, la comisión de este tipo de delitos. Entonces, afectación a las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia. Bien, entonces, bajando el tema, ya arribando al tema probatorio,
y con este comentario realizado. En primer lugar, en efecto, hay una publicación de un comentario de varias líneas emitidas por el acusado, en el cual se enaltece. El verbo enaltecer, claramente probado y acreditado, cuando el comentario contiene: el doctor Abimael Guzmán es un genuino revolucionario. Hay más palabras que las vamos a analizar más adelante, pero ya desde ahí hay un acto de enaltecimiento, como mencionó uno de los peritos, el perito Tuto Aguirre, el lingüista, ¿no? Es elevar a un nivel mayor en la proyección o en la aseveración de cierta característica, ¿no? Hay un enaltecimiento al señalar como un genuino revolucionario. Ahora bien, en cuanto a la referencia de este comentario al condenado por delito de terrorismo Abimael Guzmán, debemos señalar lo siguiente. Cuando el comentario alude a que entre comillas, genuino revolucionario, dice: se encuentra encarcelado por haberse rebelado contra un Estado opresor peruano. Esto, desde nuestro punto de vista, y entendemos que el voto de mayoría o la decisión de mayoría funda la pretensión civil de pago de reparación civil, sin embargo, para nosotros encaja perfectamente en lo que requiere el Tribunal Constitucional dentro de estos parámetros, de que no solamente se enaltezca la figura de un condenado por terrorismo, sino que se propugne una afectación a las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia. Y aseveran en un comentario de un ciudadano con estudios superiores, como los que tiene el acusado, y aseverar o señalar que se encuentra encarcelado por haberse rebelado contra un Estado opresor peruano, significa una distorsión de la realidad, como muy bien lo dijo la perito Isabel Guamán del Pino, perito psicóloga. En el sentido de esta distorsión de la realidad, en tanto que dicha persona no fue apresada por un tema distinto a la comisión de un delito, fue apresada por haber cometido un delito grave de terrorismo con grave afectación al país. Por tanto, considerar que con esta frase no se afecta a las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia, cuando el mensaje que se está dando con esta aseveración es prácticamente que el sistema judicial en un Estado democrático de derecho como el nuestro no existe, porque la persona está apresada por sus ideas, como muy bien lo dijo el perito Tuto Aguirre, en el sentido de que se da a entender el mensaje que a la persona la aprisionaron por sus ideas políticas, cuando eso distorsiona la realidad, en tanto que esta persona es un hecho notorio, público, que fue condenado por el delito de terrorismo con una grave afectación a muchas vidas en el país y también daño estructural en el país, ¿no? Entonces, desde allí ya hay una afectación desde nuestro punto de vista a las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia, en tanto que no hay una aceptación del sistema de justicia como medio para procurar, en este caso, a través de un procedimiento, las reglas debidas, en una condena conforme así se consideró en su oportunidad, por lo cual se le condenó a cadena perpetua, introducida esta información también en el juicio. Pero la información del comentario no queda allí, sino que se señala que esta persona ha jefaturado por 12 años la guerra popular, entre comillas. Y esta terminología, esta frase también ingresa en lo que consideramos esto que el tribunal nos señala, no solamente enaltecer a la persona condenada, algo más, una información adicional, que pueda propiciar en efecto este delito, que es un delito de peligro, no es un delito de resultado, que afecte las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia. Y aseverar que esta persona lideró por 2 años una guerra popular es desconocer la realidad del país. Esto es, lo que hubo en el tiempo al cual se alude este comentario, es prácticamente un contexto de violencia terrorista en el país que produjo un grave daño al mismo. Entonces, desde nuestro punto de vista, este comentario en su integridad, de considerar a esta persona como un revolucionario que se rebeló contra un Estado opresor, términos técnicamente desde el ámbito, desde el poder, situaciones descriptivas de poder, nos convence de que en efecto alude a una afectación a las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia, que es el requisito adicional en interpretación de la norma penal que exige el Tribunal
constitucional en su sentencia antes referida. A lo que adicionalmente se tiene, que cuando el acusado declara en juicio y se le pregunta por qué hizo este comentario en su perfil de Facebook, en el perfil de esta publicación, a partir de su perfil, señaló que lo que buscaba era incitar de alguna forma a los lectores de este grupo, este colectivo, para que pudieran dar una respuesta y a su vez tener ideas para hacer alguna producción literaria, cuál es su afición, ¿no? Entonces, ¿por qué consideró un personaje que pueda tener información, que pueda aportar a la historia que quería producir a través de su afición literaria? ¿No? Información o descargo que nos resulta totalmente inverosímil, en tanto que hay instrucción superior, además no es una persona joven, digamos, con edades, digamos, de juventud, persona mayor, que ha seguramente verificado, y él mismo lo reconoce, sabe los efectos de lo que ha acontecido en décadas anteriores, y a lo que adicionalmente también se ha mencionado durante su declaración, que habría pues también una comprensión en lo que sería un padrón de adherentes a un movimiento denominado Movadef, del cual no ha negado, pero que señala probablemente lo hayan consignado como en otros movimientos políticos que haya dado su firma para la formación como partido político, ¿no? Entonces, todo este contexto nos hace verificar que hay dolo de, en efecto, realizar este comentario con el con la potencial proyección de que en personas, como muy bien lo dijo uno de los peritos, la perito Guamán, y también lo enfatizó el perito lingüista Tucto, que en personas de escasa formación, en personas jóvenes, pueda distorsionarse la información que se está generando en estos comentarios y asumir, pues, en efecto, que lo ocurrido y lo que pueda ocurrir es un tema de el sistema no funciona, esta persona ha estado condenada por sus ideas, esta persona ha estado condenada de manera injusta por un Estado opresor peruano y que ha liderado pues una guerra popular, lo cual por conocimiento público no es así. Desde nuestro punto de vista está plenamente acreditado el delito de apología al terrorismo, pero con una particularidad desde nuestra visión que no de la figura agravada. Esto es por la propagación, este comentario lo que ha buscado ha sido una propagación múltiple de la información, sino nos basamos estrictamente en el primer párrafo de este delito por el dolo, ¿no? La expresión apologética por parte de la gente en el primer párrafo, y consideramos que acreditado el delito y la responsabilidad penal desde nuestra perspectiva merece una sanción condenatoria de 4 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, sujeto a reglas de conducta, suspendido por 2 años, sujeto a reglas de conducta, y también al pago de una reparación civil de 15.000 soles a favor del Estado peruano. Ese es nuestro voto en discordia, doctor, y vamos a resumir la dirección del debate, luego del voto en discordia, para señalar en todo caso que la sentencia emitida, la sentencia cuya decisión o fallo ha sido emitida en la fecha, va a ser leída de manera íntegra en fecha posterior que la fijamos un momento, por favor. El día miércoles 13 de diciembre, a las 4 de la tarde. 4 y cuarto de la tarde. 4 y cuarto de la tarde, miércoles 13 de diciembre. 4 y cuarto de la tarde, a través de la misma conexión virtual, acto en el que se procederá a preguntar a las partes su pronunciamiento sobre las mismas. Ha concluido la presente diligencia audiencia. Nos volveremos a ver el próximo miércoles 13 de diciembre, 4 de la tarde con 15 minutos para la lectura integral de la sentencia que han notificado a las partes. Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.